Número 1. Sea F el campo vectorial dado por esa expresión. Entonces, pregunta A. ¿Es F un campo gradiente? Pregunta B. Calcule la integral de línea en la curva C del campo F producto punto de R, donde C es el segmento rectilíneo que une al punto 0,1 y 2,1. En la parte A, la pregunta ¿es F un campo gradiente? Entonces, observe que el dominio del campo, el dominio de F, es R2, ¿ok? El campo está completamente definido en R2, el cual es un conjunto simplemente conexo. Simplemente conexo. Por tanto, para saber si el campo es o no gradiente, usted lo que hace es trabajar en base a las derivadas parciales. Entonces, si usted a esta componente la llama P, o sea, una función de x, y, y esta la llama Q, entonces para saber si es un campo gradiente, basta que usted verifique lo siguiente, que la derivada de P con respecto a Y, si es o no igual a la derivada de Q con respecto a X. Ya recordemos que esta notación significa derivada de P con respecto a Y, ya es más cómoda, y esta significa derivada de Q con respecto a X, la derivada parcial. Entonces hay que derivar bien y ver si son iguales o no las derivadas parciales. Entonces, derivada de la componente P con respecto a Y. Entonces veamos. Derivada de P con respecto a Y sería, la derivada de Y es 1, así que nos queda 3x cuadrado. Acá nos queda 2. Y esta sería una constante, el derivado con respecto a Y sería 0. Y Q con respecto a X, derivemos esta con respecto a X, sería derivada con respecto a X, 3x al cuadrado más 2 por 1. Y esta, el derivado con respecto a X, sería 0. Entonces observe que la derivada de P con respecto a Y es igual a la derivada de Q con respecto a X. Y puesto que está el campo definido en un conjunto simplemente conexo, ¿ya? O sea, sin agujeros, por decir de una forma un poco más vulgar, o sea, no hay agujeros en el dominio en el cual el campo está definido, ¿ok? Entonces, como son iguales estas derivadas parciales, ¿eso qué significa? Que el campo F es un campo gradiente, en su dominio que es R2. Bien, en la pregunta B nos preguntan por esta integral de línea, ¿ok? Donde la curva C corresponde al segmento recta que une el punto A con el punto B. Ahora, esta pregunta usted la podría resolver en base al taller anterior, porque es una simple integral de línea, así que usted parametriza la curva, que es este segmento de recta, y la calcula directamente. Pero ahora lo vamos a hacer de otra forma, que es en base a la parte A, porque usted ya en la parte A demostró que el campo F es gradiente. Por tanto, como está definido en un conjunto simplemente conexo, el campo también es conservativo. Por tanto, esta integral de línea no depende de la trayectoria. ¿Ok? Entonces podemos responder esta pregunta en base a la función potencial. Porque como el campo F es campo gradiente en R2, que es su dominio, ¿eso qué significa? Que existe una función potencial para f, ¿ok? Entonces usted puede usar la función potencial para calcular esa integral de línea. Entonces lo que vamos a hacer ahora es determinar esa función potencial. Bien, entonces voy a llamar sea phi función potencial de f. Entonces, como f es un campo gradiente, ¿eso qué significa? Que el campo f de x, y se puede expresar como el gradiente de la función phi. Y puesto que f corresponde al campo que tiene componentes p y q, y el gradiente de una función escalar corresponde a la derivada parcial de phi con respecto a x, derivada parcial de phi con respecto a y, entonces para que usted pueda determinar esta función potencial, basta trabajar con las siguientes ecuaciones. Derivada de phi con respecto a x, bien, igual a p, y derivada de phi con respecto a y igual a q. Bien, entonces usando estas dos ecuaciones, usted podrá determinar una función potencial. Bien, entonces la derivada parcial de la función potencial con respecto a x, eso corresponde a la primera componente, o sea,
3x cuadrado y más 2y menos 3x cuadrado. Y la derivada de phi con respecto a y corresponde a x cubo más 2x más 2y. Entonces ahora usted tiene que elegir con qué ecuación va a partir, ¿ok? Si usted parte con esta, integra con respecto a x, tomándola ahí como una constante. Y si usted decide partir por esta ecuación, usted integra con respecto a y toma la x como una constante. Bien, vamos a hacerlo acá por orden, pero repito, usted puede, si quiere partir de esta, da lo mismo, ¿ok? Si parto de la 1, bien, de esta ecuación número 1, vamos a colocar acá número 1, número 2. Entonces, usted acá integra con respecto a x. Entonces, ¿qué va a quedar? Fíjese. La función phi de x, y, bien, al integrar con respecto a x, entonces lo que es constante es el 3 y la y. Entonces integra el x cuadrado, que corresponde a x cubo partido por 3, más. Estamos integrando con respecto a x, por tanto, esto es una constante. Entonces, cuando usted integra, queda la constante por la variable que es x. Menos, y acá integra con respecto a x, nos va a quedar menos 3 por x cubo partido por 3. Bien, y usted recuerda, si usted recuerda, cuando usted determina una antiderivada, aparece una constante de integración. Pero esta, como es una derivada parcial, la variable y también se toma como una constante. Entonces, la constante que voy a colocar acá, ya no es una constante que no depende de la variable, sino que es una constante que sería una función de la variable y. O sea, esto va a ser una función g de y, ¿ok? Que solamente depende de y. ¿Por qué? Porque si esto solamente depende de y, cuando usted deriva con respecto a la x, esto le da 0. Entonces ya tengo una parte lista de la función potencial. La función sería, se va esto, x cubo y más 2x por y menos x al cubo más una función que usted no conoce, ¿ok? Una g de y. Y ahora, para determinar esta g de y, ahí usamos entonces la condición que nos falta, que es la que tenemos ahí. Entonces, en lo que sigue, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar esto con respecto a la variable y. Igualamos entonces a esa expresión. Entonces, derivando con respecto a y ahora, de manera parcial, nos queda de phi con respecto a y, eso va a ser igual. Deriva con respecto a y. Entonces, esta es una constante, eso me da 1, o sea, va a ser x al cubo, más, eso sería y, me queda la constante 2x. Al derivar con respecto a y, esto me da 0, es una constante con respecto a y nos queda acá g' de y. Y esto entonces usted lo iguala a la expresión que está acá, porque esta también es la derivada de phi con respecto a y. Entonces, igualando a x al cubo más 2x más 2y, entonces al igualar, bueno, se va esto con eso, se va esto con esto, y le queda entonces que g' de y corresponde a 2y. Entonces ahora usted determina la antiderivada de 2y, o sea, integra con respecto a y. Entonces la g de y sería integral de eso, sería y cuadrado más una constante c. Y esta sí que es una constante ya que no depende de la variable x ni. Bien, entonces ya conocemos g de y cuadrado más una constante. Por tanto, la función potencial está dada por x cubo y más 2x por y menos x al cubo más la g de y, que es y cuadrado más c. Ahora, una observación. Esta constante que coloqué acá, usted la puede omitir, porque en clase usted vio el teorema que hay, que si yo tengo que una función f es función potencial, entonces si la función usted le suma cualquier constante, sigue siendo una función potencial, ¿ok? Entonces esta constante usted la puede, si quiere, omitir, ¿ya? Y nos quedamos solamente con eso, ¿ya? Porque acá lo que uno requiere es una función potencial, ¿ok? Una de todas las infinitas que usted pueda definir. Bien, entonces la constante la voy a considerar 0 porque requiero una función potencial de todas las infinitas que uno puede determinar. Entonces ya estamos listos para que usted pueda responder la pregunta planteada al principio, la cual es la integral de línea sobre la curva C del campo F, ¿ok? Donde la curva C corresponde al segmento recta que parte de A y llega a B. Entonces, como ya tengo una función potencial, esa integral de línea, ¿usted cómo la puede determinar ahora o calcular? Usando un teorema visto en clase, que es la función potencial evaluada en el punto final. Ya este corresponde al punto final y este corresponde al punto inicial, porque es el segmento que parte de A y llega a B. Entonces sería
la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. O sea, nos queda la función phi evaluada en 2,1 menos la función phi evaluada en 0,1. Así que usted ahí reemplaza las componentes acá y hace la diferencia de los valores. La imagen de 2,1 mediante la función potencial, ahí evalué, menos la evaluación en 0,1. Bien, ahí reemplacé. Y haciendo los cálculos, le da entonces el valor 4. Por tanto, la integral de línea del campo F ya corresponde al valor 4.